nos encontramos en los jardines florales más grandes del mundo. Sí, escucharon bien, están en México, en el estado de Morelos, a tan solo 1 hora y media de la Ciudad de México. Y en este video les vamos a mostrar todo lo que pueden ver en este bonito lugar. Pues vamos a explorar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues lo primero que tienen que saber es que el principal atractivo de este lugar son sus coloridos jardines llenos de plantas y flores de todas partes del mundo. En total son 7 jardines y todos son temáticos. La entrada tiene un costo de 275 pesos por persona. Nosotros nos venimos manejando por la autopista. Hicimos 1 hora y media desde Ciudad de México y la carretera estaba muy segura y en buenas condiciones. En cuanto a transporte público, hay que tomar un autobús desde Tasqueña hasta Puente de Ixtla y luego tomar un taxi aquí a los jardines. Nuestra primera recomendación es que lleguen desde tempranito. El parque abre a las 9 de la mañana. Esto para que les rinda el día y no les toque tanto calor. Entrando luego nos recibe una estructura floral en forma de pavo real impresionante, está gigante. Y por si se preguntan cómo riegan todo esto, pues aquí la respuesta, justo nos tocó que están regando. Miren nomás qué chulada, tiene un chorro de tipo de plantas. 1, 2, 3, 4, está bien padre. Como dato curioso, es un pavo macho, al ratito vamos a ver a la hembra y está compuesto por 3,400 macetas. ¡Wow! Miren nada más esta belleza, se llama lluvia de oro. Tuvimos la suerte porque solamente florece durante la primavera. Y esta palmerota que vemos por acá, ¿la recuerdan? Es la palma real, la que vimos en las estacas. Son traídas desde Cuba. Como les decíamos, estamos en los jardines florales más grandes del mundo. Ni en Dubái, ni Ámsterdam, Estados Unidos, están en México. Y esto porque aquí se exhiben casi 200 millones de flores cada año. Esta es la parte de atrás del pavo real. También está padre, ¿no? Y esas que están ahí al parecer son nochebuenas. Órale. Realmente todo está muy caminable, pero si vienen con adultos mayores o de plano les da flojera caminar, hay un carrito de golf interno que tiene un costo adicional y los lleva a las entradas de todos los jardines. Este árbol se llama árbol de Sirián o cuatecomate. Con esas bolitas se produce lo que es el instrumento de las maracas y las jícaras. También sirve para remedios respiratorios. Wow. Bienvenidos al primer jardín, el italiano. De entrada nos reciben 2 esculturas de mármol. Esta es Minerva, la diosa de la guerra justa. Y por acá tenemos un soldado aquí cuidando la entrada. Qué bonita entrada, estos parecen como pinos. Wow. ¡Wow, amigos! Vean esto, ¡qué bonito! No puedo creer que esto esté en México. Me siento como en el jardín de un palacio europeo. ¿A poco no? De hecho, se llama italiano porque está inspirado en una villa de Italia de la época del Renacimiento. Por eso vemos de que las esculturas, las fuentes, los jardincitos, todos como que bien recortaditos en forma de triángulo. Algún día todo esto será tuyo, Rubí. Mírenla, mírenla, se siente toda una reina. ¡Ay, ay, ay! ¡Su majestad Rubí! ¿Quieres ser mi rey, baby? Claro que sí. Vuelta, reina. Como dato curioso, tanto las escaleras, las fuentes, las esculturas son de mármol y fue traído desde Italia. Por aquí tenemos a la Venus de Milo, la diosa del amor y la belleza. Nos dicen los jardineros que todas estas flores se llaman amibas, esas nunca las habíamos escuchado. Dependiendo de la temporada del año, es el tipo de flor que uno va a encontrar por aquí. Esta es la fuente principal, la fuente de Neptuno, el dios de los mares. El equivalente a Poseidón. Oigan, ¿y ya vieron estos leones? Tienen alas y cola de sirena. Y qué calor hace, ¿eh? Ya hasta nos dieron ganas de echarnos aquí un chapuzón con Neptuno. ¿Qué onda, Neptuno? ¿Nos invitas o qué? Ya recorrimos todo el jardín y definitivamente la mejor vista es desde acá arriba de las escaleras. Se aprecia mucho mejor el jardín, hasta uno se siente dueño del palacio. Y aquí hay un arquito precioso. Oigan, y pues algo que tienen que saber es que como en todos los lugares aquí cerquita de la Ciudad de México, entre semana casi no hay gente. La verdad es que es cuando más nos gusta venir porque pues es cuando puedes tomar las buenas fotitos sin nadie atrás. Y los fines de semana es cuando más se llena. La ventaja aquí de los fines de semana es que hay más atracciones. Por ejemplo, aquí en el italiano ponen mesitas, uno se siente ya acá bien europeo, se pide su tinto de verano, su clericot, pues está bien a gusto. Con una bonita vista, saludcita amigos. Saludcita. Está rico, ¿eh?
Bueno, yo me pedí una soda italiana de frutos rojos. Está muy refrescante. ¿A poco no está buena la vista, amigos? Saludcita, saludcita por ustedes. Ay, 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 qué bonito es lo bonito, amigos. Ahora sí, con copita en mano, uno sí se siente dueño de este lugar. Bienvenidos a mi casa, a mi jardín. Pueden venir cuando ustedes quieran. ¿Qué les parecen mis flores blancas, amigos? Muy bonitas, ¿no? ¿Qué les pareció el jardín italiano, amigos? Aquí enfrente de la entrada del italiano está el japonés. Vamos para allá. Wow, siento que este me va a encantar. Este lugar está inspirado en los jardines japoneses y nos explican que cada elemento tiene su significado, una razón de ser. Ya de entrada estamos bardeados por bambús, que para los japoneses el bambú es un elemento purificador. Vénganse, vamos a purificarnos el alma. Otro elemento muy característico es el agua fluyendo. De hecho, desde que entramos ya se escuchaba y nos encanta porque, ay, sí está como súper relajante. ¿Qué tal esta vista, amigos? Y nos encanta que uno puede caminar por donde quiera. Ahí va Rubí, a ver si no se nos cae, como si uno anduviera por el jardín de su casa. Amigos, qué increíble está este jardín. Está grandecito, entonces te sientes como dentro de la naturaleza. Y hay florecitas por todos lados. Esta es la bugambilia para hacerte un buen tecito. Por allá ese blanquito tiene forma como de jazmín. Y el que no logro identificar, no sé qué sea ese, nos dicen que aquí vamos a encontrar gardenia. Creo que esa es la gardenia, amigos. Perfume de gardenia. Qué bonita flor, ¿no? Y huele... Miren, este otro es el jazmín. Las dos flores son muy aromáticas y de hecho huelen muy parecido. Sí debe ser la gardenia. El conocedor. Para que vean, para que vean. Muy importante, hay que respetar las plantitas. No hay que arrancar nada. Estas las tomé del suelo de las que se están cayendo. También están estos puentecitos rojos muy típicos de Japón. Me encanta aquí para la foto. ¿Qué dicen? ¡Foto, foto! ¡Ay, qué bonito te ves con esa flor! Ese es mi esposo. Miren, aquí nos encontramos una familia de Estado de México y algo muy padre de los jardines es que es pet friendly. Bien, súper recomendado. Está muy bonito, ¿verdad? Está padrísimo. Sí, así nos dan chance de que también ellos tienen el recorrido, se cansa junto con nosotros, pero está súper padre. ¿Cuál ha sido su jardín favorito? Pues ahorita apenas estamos empezando, pero este está genial. Está padrísimo, Está ¿verdad? padrísimo. Japonés. El japonés. Saludos, familia. ¡Saludos! Ahí, Kira. Saluda, Kira. Kira. Qué bonita. Los perrijos también pagan entrada y solo se permite una mascota por persona. Y deben de traerlos siempre con correa. Qué chistoso, ¿no? Que también paguen entrada. Miren, esta de por aquí es una representación de una pagoda. Estos son edificios muy representativos de Asia. Son construidos para fines religiosos, principalmente para practicar el budismo. Esta de por aquí la llaman la casita del té, está en medio de un lago y por donde sea que veamos, este jardín está precioso. Todos esos que ven en el agua, esas hojitas verdes con florecitas, son los famosos lirios acuáticos o también llamados los nenúfares. Están bien bonitos, ¿no? Pero como dato curioso, en algunos lugares son considerados como plaga. Por ejemplo, en Xochimilco. Y también en el laguito hay pescaditos, ¿eh? Ahí están, miren, los famosos pez koi, naranjitas. Ahí hay unos bien chiquitos. Me encantaron las gardenias, amigos. Quiero una para la casa. No sé dónde la pondría, pero yo quiero una. ¿Qué les parece este caminito de bambú? Ya sé por qué me encantó este jardín. Está súper fotografiable. Foto. ¡Foto! Y ahí, por si les interesa, algunos de los jardines los rentan para eventos, por ejemplo, fiestas de graduación, 15 años, bodas. Imagínense celebrar ahí su compromiso en el jardín italiano o aquí en el japonés. Escuchen los pajaritos. ¡Pajaritos! Bueno, ese es un perrito. ¿Qué será este estanque, nena? Apenas como que lo están llenando. A lo mejor van a meter pececitos. ¿Quién sabe qué será? Aquí me siento Mulan. Bebé, ese es de China. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, Ay, bebé. países asiáticos tienen muchas cosas en común. Ay.
Y este de por aquí es un jardín zen, también tradicional de Japón. Un jardín zen se caracteriza por tener únicamente arena y piedritas, y el objetivo es que cause serenidad, tranquilidad a quien lo ve por la armonía de sus elementos. Seguramente ya han visto algunos, luego los hacen para las casas así chiquitos, para rascarle con la arenita, y eso se supone que es como para la ansiedad, para estar más tranquilo. Estas piedras que están aquí están acomodadas como constelaciones, se supone que es la Osa Mayor y la Osa Menor. Nosotros, como no le sabemos a eso de las estrellas, pues ahí se las debemos, pero si ustedes sí le saben, díganos, ¿sí? ¿Sí están ahí la Osa Mayor y la Osa Menor? Vean nada más qué chulada toda la variedad de colores de bugambilia. Con esta sí me puedo hacer un té multicolores, ¿eh? Nunca había visto bugambilias como naranjita. Pues en efecto, este jardín me encantó. Si de por sí ya tenía ganas de ir a Japón, ahora tengo más ganas. Vámonos a Japón, siguiente viaje. Algo importante que tienen que saber es que este lugar no es un jardín botánico, por eso uno no encuentra letreritos con los nombres de todas las plantas o las especies. Realmente es un jardín contemplativo donde uno viene a hacer un recorrido meramente de observación. Ahora sí que venimos a contemplar pues los diferentes jardines, a ver las plantitas que hay de México y el mundo y obviamente a tomarnos muchas fotitos. A mí en lo personal, que soy bien curioso y metiche, me encantaría que tuvieran letreritos todas las plantitas. Órale, vean esto, una alberquita para los perritos. Por si ya traen a su perrijo con la lengüita de fuera, pues aquí luego vienen a que se eche el chapuzón. Muy bien, Jardines de México. Ay amigos, tiempo fuera, un descansito. La verdad es que está bueno el sol y el calor. Lo bueno es que en varios puntos hay como kiosquitos donde venden bebidas, de que agua, refrescos, hasta cervezas. Ahorita por el calor se me antojó muchísimo esta agua. ¿Cómo que no pediste un juguito, bebé? Me estaba desvilando. De hecho, tienen que saber que no está permitido ingresar alimentos o bebidas. Lo único que pueden meter es una botella de 1 litro de agua por persona, y en la entrada checan las mochilas. Oigan, y no se les olvide traerse bloqueador, sombrerito y lentes para el sol. No hagan confianza, luego uno queda más chamuscado que en la playa. Oigan, y también hemos visto a muchas personas con paraguas. Nunca se nos había ocurrido, pero qué buen tip para taparse del sol. ¡Miren! También para mantener hidratados a los perrijos. Oigan, y ahí por si tenían la duda como yo, las flores que están en los jardines nunca se venden. Esperan a que termine su ciclo y luego las utilizan como composta para las siguientes plantitas. Ahora llegamos al laberinto de los sentidos y de entrada nos recibe una ceiba. Este es el árbol sagrado de los mayas, se encuentra pues en la península de Yucatán y en Chiapas. Representa la unión de la tierra con el inframundo. Ahí para que se den una idea, esta ceiba mide 17 metros, pero pueden llegar a medir hasta 70 metros, ¿se imaginan? O sea, esta 4 veces más grande. ¡Wow! A ver, aquí dice que este laberinto no es para perderte, sino para encontrar arte. Pues vamos a encontrar arte en la naturaleza y también a encontrarnos a nosotros mismos. ¡Ay! Aquí lo que vemos más que nada son como arbustos que delimitan los pasillos, y vamos a encontrar 9 esculturas u obras de arte de diferentes artistas, tanto mexicanos como internacionales. Miren, ya llegamos con la primera. Esta escultura es la cabeza de una mujer. Ahorita está un poco calva. Cuando crezcan las florecitas se va a ver padre la melena. Chequen, ahorita están las puras hojitas, pero ya está saliendo una que otra florecita. Miren a ese José coqueto, está así como que, dame un beso, ¡ey, tú! Chiflando y aplaudiendo, ¡ey! Se me hace impresionante cómo le dan forma, vida y color con solamente plantas y flores. De verdad, sí son unos verdaderos artistas. Ese de ahí es el pájaro sabio, y por acá está el túnel de los hobbits. No sé qué, no se llama túnel de los hobbits, pero está coquetón, ¿no? Esta se llama La Manosilla, es de un artista italiano. ¿Sabes qué te entendí? La mañosilla. Y yo, esa mañosilla. Es la mañosilla ahí. Miren, ahí va otra escultura, pero caminante, Esta se llama La Equilibrista, de un artista de Michoacán. Magnífica fémina, gozosa de su ser, danzante equilibrista, ligera tal cual es, tan segura de sí misma se eleva con placer.
grabamos mutuamente. ¿Cómo creen que se llama este? No tiene pierde. El gato. Y pues si hay un gato, también hay un perro. Miren, estos niños se están preparando, se están agarrando de un globo. La escultura se llama A Volar. Por aquí tenemos... ¿De qué tiene cara esto? Pues es un pájaro, y un pájaro de 2 caras. Está bien locochón. Yo le veo más caras, como que en cada punto es una. Por acá hay otra cara. Yo le veo como 4 caras. ¡Wow! Pues José ya le cambió el nombre, ahora lo bautizamos el pájaro de las 4 caras. ¿Cómo le pondrían a este otro? Rubí dice que es un pulpo, yo digo que son plantitas. Analícenlo bien, véanlo bien. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Nos dicen que no son pulpos, son las hojitas de los helechos. Se llama el espíritu de la naturaleza. Esta es la escultura secreta, está bien loca, miren. Un conejo y entre las patrullas hay como una calavera a la cual está saliendo una serpiente. Sí, está muy locochón. Realmente de laberinto no tiene nada, es un solo camino, así que efectivamente aquí nadie se pierde. En medio de todas las esculturas hay un edificio blanco. Normalmente aquí hay exposiciones de arte, pero al parecer ahorita hay cambio, nos tocó vacío. Ni modo, amigos, ni modo. Lo que sí está abierto siempre es el santuario de abejas, donde uno puede ver de cerquita cómo las abejas hacen miel. Algo muy interesante es que realmente las abejas están libres, están en su hábitat natural. Cuando uno entra a la casita, pues los ve por medio de los cristales. Pero la realidad es que ellas pueden salir y entrar cuando quieran de esas cajas. Miren, de hecho, ahí están saliendo de donde las estábamos viendo allá adentro. Y recuerden que las abejas no hacen nada si no las molestamos y son súper importantes para el ecosistema, porque son uno de los principales polinizadores, es decir, los que hacen posible que haya tantas plantas y flores en el mundo. No maten a las abejas, amigos, al contrario, cuídanlas, protéjanlas. Las abejas son nuestras amigas. Ay, pues ahora sí ya se nos antojó el juguito, amigos. Ahí va el sonido glorioso. Ay, a ver. Oh, qué maravilla, venir a ver plantitas mientras uno se echa un juguito. Saludcita, amigos. ¿Y cuándo es la mejor temporada para venir? Pues realmente este lugar es ideal para venir todo el año. Abren todos los días, excepto los lunes. Y como les decíamos, gracias al clima de esta región, hay flores siempre. Solamente dependiendo de la estación es el tipo de flores que van a encontrar. Por ejemplo, si vienen para la temporada de Día de Muertos, van a encontrar mucha flor de cempasúchil. Si vienen para Navidad, van a encontrar Nochebuena, etcétera, etcétera. Lo que sí es que les recomendamos que chequen en la página web si es que algún jardín está cerrado. Por ejemplo, ahorita a nosotros nos tocó en mantenimiento el jardín abanico de flores. Están cambiando las plantitas. Ni modo, ese se los debemos. Vamos a tener que volver en otra ocasión para mostrárselos. Pero bueno, lo importante es que van a encontrar flores todo el año. De hecho, aquí muy cerquita está la capital del estado, que es Cuernavaca. La llaman la ciudad de la eterna primavera. Ya se imaginarán por qué. Vean esto, el logo de Jardines de México es una dalia. Como dato curioso, la dalia es la flor representativa de México. De hecho, es considerada la flor nacional. ¿Sabían eso? Yo no, lo acabo de descubrir. Interesante, yo hubiera pensado en la flor de un cactus o algo así. Y para los peques de la familia está esta sección que se llama Consentidos. ¡Wow! La entrada es como internarse a la selva. Es un área pequeñita en donde hay jueguitos para los niños, hay talleres en donde hacen manualidades de que alcancías, máscaras, sombreros, todo un poquito. También hay un área de comida. Eso sí, muy importante que sepan, solamente está abierto sábado y domingo y los días festivos. Siguiente jardín, ¿cuál creen que sea, amigos? El tropical. Me siento como en casa, miren, todas estas son muñecas, como una de las plantitas que tengo ahí en el departamento. Mira, estas también tienen las puntas como quemaditas, al parecer es normal. Ya pensé que estábamos haciendo algo mal. Wow, chequen el tamaño de esas palmerotas, esas hojotas más bien. Nosotros pensábamos que eran plátanos, pero ya nos dijeron que... ¿Cómo? ¿Palmeras viajeras, bebé? ¿O cómo eran? Sí, palmeras viajeras. Estas hojotas están buenas, así como que para recolectar agua y luego tomar. José sobreviviendo en la naturaleza. Este jardín está inspirado en la selva del sur de México. Parece que estamos entre Chiapas y la Riviera Maya. Está muy padre. Y aquí mismo hay un orquidiario que alberga orquídeas de todas partes del mundo. Miren, esas de en medio son las orquídeas
Acá tenemos abajo a los anturios. Y estas que están por aquí, estas hojotas gigantes, son las amoenas reinas. Oigan, la verdad es que el orquidiario nos decepcionó un poco. Hay muchas flores marchitas. Hay que admitir que las orquídeas son difíciles de cuidar, yo lo sé. Ya se me han muerto varias. Pero en otros orquidiarios a los que hemos ido, pues las florecitas no están tan tristes como aquí. Sí nos quedaron a deber estas orquídeas, ¿eh? Por otro lado, todas las hojotas verdes, esas sí están impresionantes. Vean, este que parece peluchín se llama cola de gato. Wow, yo nunca había visto esto en mi vida. Ni siquiera en tele o conocido, nada. Hijo eso, también tráiganse repelente. En este jardín, en lo que nos estábamos tomando una fotito, nos atacaron los mosquitos. Chorro de comezón en las piernas. Oigan, y si ven de que caminitos, piedras, tronquitos por donde puedan caminar con confianza. Aquí se vale ir a todos lados, amigos. Uy, vean esas hojas rojitas, están bien bonitas. ¿Qué será esta plantita? Siento que ahorita nos va a salir Tarzán, amigos. O un changoleón. Bueno, aquí tengo mi changuito ya. Soy tu león, soy tu león. Pero esos no son de la selva, bebé. Sería un jaguar. Soy tu jaguar. ¿Cansadito? Ay, bebé, me traes en friega, ¿eh? Lo bueno es que hay muchos lugarcitos en donde hay sombrita y uno puede descansar porque tanta foto que Rubí me cansa. Más bien hace mucho calor. Hace mucho calor. Oigan, y como dato curioso, este lugar se empezó a construir en el 2011, pero se abrió hasta el 2014. O sea, tardaron 3 años en acondicionarlo para abrirlo al público. De hecho, muchos de los árboles más grandes ya estaban en este terreno y pues se aprovecharon. Aquí es el caminito, pero como ya estaba ese árbol, pues se respetó. Este es un árbol de Sirián y lo particular o peculiar de este es que los frutos los utilizan para hacer maracas. Es un árbol medicinal y artesanal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo excelente. Oigan, pues como ya hizo hambrita, venimos al restaurante que está aquí mismo. Normalmente entre semana hay comida a la carta y los fines de semana o días festivos hay buffet. A nosotros nos tocó buffet, más que nada es comida mexicana. Yo, por ejemplo, me serví cochinita pibil, guacamole, una pescadilla, pasta y verduritas. Pues provechito, amigos. Pues vamos a darle a la cochinita. Ya saben que la cochinita nunca falla. Y yo me serví arrachera, chistorra, unas cebollitas, arroz, pescado a la veracruzano, una pescadilla como Rubí, le copié, chilito que no puede faltar y un nopalito. Y también un caldito de jaiba. Ay, que la jaiba te va a morder, te va a morder. ¿O cómo es? Oigan, la verdad es que no le teníamos mucha fe al restaurante, sobre todo porque ya habíamos visto malas reseñas acerca de la comida. Pero todo lo que nos pedimos, absolutamente todo, la verdad es que estuvo muy bueno, tienen buen sazón. Lo que sí es que se nos hizo caro porque pagamos 430 pesos cada uno y no incluye bebidas, ni siquiera agua sola. Para ese precio, pues uno esperaría agüita de Jamaica, de limón, de horchata, es más, agüita sola. Pero bueno, aquí les dejamos el total de lo que nos gastamos por los dos, más bebidas. Entonces, sí está rico, pero no es barato, para que lo consideren. Eso sí, la vista está preciosísima, con todo y la vista pechocha de mi espochita. También aquí les dejamos los precios del menú a la carta por si vienen entre semana. Hay que desquitar el buffet, amigos. Ya fui por una sopita de tortilla. Vamos a ver qué tal. ¿Está caliente? Espérenme tantito. Creo que yo no desquité el buffet porque me llené muy rápido, pero bueno, ahorita con los postres nos ponemos tablas, amigos. Siempre hay un huequito para los postres, miren. Ya saben que me encantan chiquitos porque uno puede probar de todo. Tenemos un panqué, arroz con leche, un postre de limón, gelatina de tapioca y ¿sabe qué será esto? Y la estrellita por acá, hay crepas, amigos. Me pedí una de cajeta con nuez, se ve bien buena, ¿no? Se ve súper rica, ya quiero probar tu crepa. Sí, está bien buena, ¿eh? Parece cajeta de San Juan de los Lagos. Estuvieron buenos todos los postres, pero definitivamente ganó la crepa. Pidamos otra crepa. No se crean, ya. Bueno, pidamos otra crepa. Bueno, pidamos otra. Si me ayudas, sí la pido, bebé. Sí, échatela, yo te ayudo. Miren nomás este niño chiquito echándole pan a los pescaditos. Pero son un montón. Son muchísimos. Nunca había visto tantos peces koi juntos. Wow. Pececito, abra la boquita. Mira cómo abre la boquita de... Wow.
De hecho, hay gente que viene al restaurante, pero no viene a los jardines en sí. Para entrar al restaurante, pues no hay un cobro tal cual. Solamente en vez de darte una pulserita de color, te dan una verde, que significa que solo puedes ir al restaurante. Oigan, y en cuanto a hospedaje, aquí adentro no hay opciones para quedarse a dormir. Apenas están construyendo un hotel, pero todavía no hay fecha de apertura. Lo más cercano sería Tequesquitengo o Cuernavaca. A lo mejor han visto en redes que la gente se queda a acampar, pero solamente se puede acampar cuando es el Festival de la Cerveza, el Festival del Globo o en el concierto ¿cómo se llamaba, bebé? Vaivén. Ahora vamos por el quinto jardín, el jardín de las cetáceas. ¡Cactáceas! Digo, cactáceas. Ups. ¿Cómo ven a José confundiendo cactus con ballenas? Pero es que sí está similar. Cactáceas, cetáceas. Pues vamos a ver qué reconocemos. Miren, aquí de entrada luego, estas bolitas son las biznagas. Ese tiene como cara de... ¿cómo se llama, bebé? Pitaya. De pitaya. El de acá es un maguey. A ver, por allá se ven los típicos nopales. Eso que sale de los magueyes, amigos, el palito este es la florecita, se llama quiote. Vean, el de allá atrás tiene un quiotote gigante. Miren, esta que está acá, esta locochona, creo, no estoy seguro, pero creo que es la lechuguilla. Está bien bonita, ¿no? ¡Ay, el conocedor de cactus! Muchas de estas plantas fueron rescatadas del desierto de Sonora y pues realmente este jardín enaltece la riqueza cultural y natural de nuestro país. Y es que por si no sabían, en México se puede encontrar el 70% de las especies de cactáceas que existen en todo el mundo. No por nada a los mexicanos se nos asocia luego con el nopal. Seguramente han escuchado la frase de trae el nopal en la frente, pero déjenme les digo, amigos, que esa frase, más allá de tomarlo como un insulto, debería de honrarnos. Los cactus son una de las plantas más guerreras y resistentes de todo el mundo a cualquier clima. A mí me alegra que un nopal esté en todas nuestras monedas porque precisamente eso representa las cactáceas, nuestra cultura y nuestras raíces. Y bueno, pues en este jardín hay alrededor de 200 especies de plantas diferentes y definitivamente la que sí o sí van a ver, esa de que está por allá, se llama cactus candelabro. Ahí va Rubí para que vean la diferencia, la dimensión de esa plantota. Está enorme. ¡Está gigante! Otro dato curioso, amigos, es que cuando los cactus empiezan a crecer más y más, la base se empieza a hacer dura como un tronco para poder soportar todo el peso. Escuchen, miren. Bueno, de hecho aquí se ve. ¿Se escuchan? Está duro. Nomás cuidado porque todavía sigue teniendo espinas. Por acá en la sombra tenemos una joyita mexicana. Todos estos son cactáceas que están amenazadas o en peligro de extinción. En su mayoría son biznagas y es que por mucho tiempo se utilizaron para hacer dulce de biznaga y el problema con estas plantitas es que crecen muy lentamente. Las cortan rapidísimo pero tardan años en crecer. Bien, aquí está el letrero con el nombre de las plantitas. Ya está medio despintado, pero bueno. Ese que está por allá, amigos, es el que le llaman viejitos. Están como que todos canositos, los viejitos. Y como dato curioso, este lugar es una UMA, Unidad de Manejo Ambiental. ¿Se acuerdan? Como cuando fuimos a la UMA de venados o de cocodrilos, un lugar donde ayudan a reproducirlos y conservarlos. Aquí es lo mismo, amigos. Ayudan a reproducir y a conservar a estas especies de cactáceas. Y por ejemplo, todos estos cactus se reintegran al ecosistema, se crecen aquí, se conservan. ¿Qué se les hace a todo esto? De momento no hemos tenido, digamos, liberación en vida silvestre, pero sí podríamos llegar a realizarlo. Ya que tengan más... Sí, en un cuando futuro tengamos, a lo mejor alguna producción se Ya. podría llegar a hacer. Otro aspecto que me parece importante, que lo había remarcado, es que también podemos recibir especies que, bueno, más bien individuos que fueron decomisados de algún saqueo y no les encuentra algún lugar para establecerlos. Nosotros los podemos recibir y ponerlos a exhibición, guardarlos o propagarlos en el caso de que nos concedan el permiso. O sea, entonces aquí también tienen decomisos Así como es. flora que se sacó de manera Se sacó ilegal. de manera ilegal. Wow, qué interesante también. En este jardín específicamente les recomendamos que presten mucha atención a las plantitas porque uno pensaría, ay, todos los cactus son iguales, pero no, amigos, todos son súper diferentes. De hecho, algo que a mí me encantaría que hicieran en este jardín es que a lo mejor lo dividieran por zonas. Por ejemplo, tenemos que el desierto de la Baja, el desierto de Sonora, los cactus del centro, los cactus del sur, todos son muy diferentes y tienen sus peculiaridades.
Miren, este de acá le llaman cactus monstruoso, tiene muchas mutaciones, por eso se ve como que todo deforme. O sea, entonces tiene diferente. una deformación ya desde ADN, o sea, Sí, ya sí, sí. es una deformidad. Es un mutante. Este creo que es el sotol y el de allá atrás es el agave azul, el del tequila. Y aquí mismo en este jardín los fines de semana se abre una barrita donde sirven bebidas a base de mezcal. Miren, aquí está todo el proceso. Esta bebida roja es un mezcalito combinado con frutos rojos, está bien rico y bien bonito, miren, tiene su florecita. Qué buen detalle, ¿eh? Descansar de las cactáceas con un mezcalito. Y las papitas para Rubí, no podían faltar. Bien buenas. Oigan, pues qué bonitos son los cactus. Los invitamos a ver nuestro video de santuario de cactus. Está muy padre, muy interesante y muy divertido. Oigan, y se preguntarán, ¿cómo le hacen para mantener siempre estos jardines tan bonitos? Pues en primer lugar, la tierra aquí en Morelos es muy fértil. Segundo, esta es una región con mucha agua. Aquí llegan los deshielos de los volcanes del Valle de México, como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Y tercero, pues hay muchos expertos que se encargan de cuidar pues todas estas bellezas. De hecho, aquí hay una escuela de jardinería, amigos. Pueden tomar cursos desde un día, de unas cuantas horas, hasta ser diplomados de un año. Ya nos vamos a meter a un cursito de orquídeas, porque mis orquídeas nada más no sobreviven. Oigan, y también hemos visto a varias personas en silla de ruedas. De hecho, aquí mismo la rentan en 100 pesos por todo el día. Le preguntamos a una señora que vimos si sí estaba apto el lugar para, y nos dijo que totalmente, así que recomendado para venir con carriolas o silla de ruedas. Bienvenidos al último de los jardines. Este se llama Cuatro Primaveras. De hecho, recién lo abrieron porque también estaba en mantenimiento. Ahí le falta todavía una que otra florecita. De hecho, también es el que más cambia durante todo el año porque constantemente le están cambiando las flores. Miren nada más esto, estamos en abril y ya hay cempasúchil aquí. ¿Qué tal? Y esa de por allá es lavanda. Todavía le hace falta que se ponga más tupidita. Realmente este jardín está chiquito, ahorita solo vemos flores allá y atrás de mí. Y aquí está la pavo real, bueno, el pavo real hembra. A esto apenas le están floreciendo las plumitas de la espalda, pero ¿qué tal todas estas, eh? Qué bonito, qué bonito. A ver, esta casita, ¿qué onda? Vamos a tocar por la ventana, a ver qué nos encontramos. Hola, hola. Como habrán visto, este destino tiene muchísimos lugares para tomarse fotos muy bonitas. De hecho, nosotros teníamos la duda si nos íbamos a poder tomar fotos y para nuestra sorpresa no tuvimos ningún problema. Bien ahí Jardines de México. Eso sí, solo permiten pasar un lente por cámara y ya para sesiones profesionales de que traen el maquillaje, cambio de vestuario, los reflectores, cámaras, etcétera, ahí sí ya hay que pagar un permiso adicional. Miren, este espacio gigante de pasto se llama Foro al Aire Libre. Aquí hacen muchos tipos de eventos, hay conciertos y pues luego la gente se sienta aquí a disfrutar de los espectáculos. ¿Qué tal? Hasta en los conciertos piensan en espacios para sillas de ruedas, ¿eh? Muy bien. Imagínense ver aquí a Dana Paola en concierto. Está padre, ¿no? De hecho, sí va a venir próximamente. Aquí se han presentado varios artistas que conozcan, yo creo que Chayanne y Enrique Iglesias. También hace unas semanas estuvo Sin Bandera. También cada año aquí se celebra el Festival de la Cerveza de Morelos. Este año va a estar Caloncho y Café Tacuba. Suena bien, Ese ¿eh? festival sí me llama la atención, ¿eh? Hay que venir. Hay que venir. Oigan, amigos, y para que se den una idea, más o menos el tiempo en el que uno alcanza a ver todos los jardines es aproximadamente de 3 horas. Ahora sí que ya depende de qué tan lentos son. Si son así como nosotros, se pueden echar aquí todo el día. Pero lo que muchas familias hacen es venirse desde tempranito. Se están 3 o 4 horas y luego se van a un lago que está aquí cerquita que se llama Tequesquitengo. Está a 15 minutos. Oigan, aquí mismo hay una cafetería, ya venimos de Metiches a ver qué había. Se nos antojó un panini de jamón serrano, una ensalada y una agüita de frutos rojos. Ay, bien frita para este calorón. Pues está muy bueno el sándwich de jamón serrano. Y vean nada más esta ensalada. Toda una obra de arte, ¿eh? Está muy bonita. No sé si contemplarla, tomarle una foto, comérmela. Todo menos comerla. Está muy bonita. ¿Qué tipo de flor será esta? También estuvo bueno mi jardín de ensalada. Tenía queso provolón. Ya me hicieron ojito las nieves, ¿eh? Me voy a pedir, creo que una de... ¿qué será? ¿Coco o chocolate? ¿Qué prefieren ustedes? Siempre pido de coco. Hoy tenía ganas de cambiar, amigos. Está bien bueno.
Miren, y la verdad es que no hay pierde. Este es el mapa del lugar. La propiedad sí está grande, pero todos los jardines están muy cerquita el uno del otro. Les recomendamos que lo primero que hagan es se vayan hasta el jardín italiano y el japonés. Terminan, caminan un poquito y ya están en el laberinto de los sentidos. Si traen niños, se van a consentidos. Después está el jardín tropical. Aquí arribita se van a las cactáceas. Y por último al jardín de las 4 primaveras y al abanico de flores. Aquí en la entrada hay una tiendita de souvenirs, amigos, y los precios de las plantitas están bastante bien, ¿eh? A mí me hizo ojitos esta, se llama teléfono. Le eché el ojo para las escaleras del depa. Está bien bonita. Oye, pero no la zambullas tanto, pobrecita. Ay, ¿así? No te creas. ¿Qué tal, Aquí dentro de las artesanías están estos chinelos. Tenemos talavera, obviamente macetitas. Oh, sorpresa, amigos, salimos con segunda plantita. Resulta que a todos, bueno, a cada familia al salir de los jardines les regalan una plantita. Yo agarré un romero para olerlo todos los días y para cocinar. Vamos a crecer mucho romero, amigos. Directito para el huerto. También había orégano, stevia y hierbabuena. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Nos gustó mucho haber venido a Jardines de México. Es un lugar muy colorido, muy bonito. Se lo recomendamos mucho. Cuando vengan, de verdad, observen, aprecien todo esto. A veces mejor los extranjeros vienen y disfrutan de estas joyitas que tenemos en México. Así que si lo tienen aquí cerquita, aprovechen y vénganse a disfrutar de esta chulada. Pues bueno, amigos, esperamos que les haya gustado mucho este video. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias. Y nos vemos a la próxima. Adiós. ¿Verdad que sí somos sus fans? Ay, qué lindo. Adiós, Kira. Adiós, familia. Hasta luego.